Según nos comentaba acá Andrea Santuzzi, están escuchando y están observando el programa. Vamos a conectarnos ahora, sí, con una gimnasta, nacida en Chivilcoy, oriunda de Chivilcoy, pero que está radicada en Buenos Aires y que nos estuvo representando en un campeonato sudamericano, sí, nada más ni nada menos. ¿Cómo estás, Carolina Parola? Gracias por conectarte con nosotros. ¿Cómo andás? Hola, bien, todo bien. Bueno, gracias. Acá cursando en la Facu, En la pero facultad. bueno, Te hicimos salir un poco al patio ahí. Sí, bueno, gracias por el tiempo, por este tiempito. Pero la verdad que, bueno, queríamos conversar contigo. Primero para que nos cuentes cómo fue esto de llegar a un sudamericano de gimnasia rítmica. bueno, llegar, primero que no me lo esperaba, que fue una sorpresa muy grata y muy, muy emocionante. Más cuando uno no espera algo, cuando llega, adquiere el triple de valor, podría decir. Si bien yo estuve trabajando todo el año con mi equipo para la clasificación, hasta mitad de año había tiempo de clasificar y no lo habíamos logrado, había que quedar entre los dos primeros puestos y no quedamos y el sudamericano este fue en septiembre y nosotras nos enteramos un mes antes de que se habían dado de baja dos grupos y que quedábamos nosotras en la lista y que si queríamos y decíamos que sí, podíamos ir y representar a Argentina. Eh, entonces fue como una sorpresa porque veníamos trabajando y preparamos la coreografía, nos preparamos nosotras entrenando, pero cuando vimos que no clasificamos, hubo algo de eso que aflojó de alguna manera y cuando menos lo esperábamos fue ponernos a trabajar de nuevo para una clasificación sudamericana. Claro. Sí, sí. ¿En qué periodo de tiempo? ¿En qué lapso de tiempo? Nosotras en enero empezamos a armar la coreografía, el primer torneo lo tuvimos en marzo, después otra instancia fue en abril en Córdoba, En el abril. primero fue acá en Buenos Aires, después fue en Córdoba y después fuimos a Misiones en julio, que era la última instancia, eran 3 instancias, y en agosto, después de un mes de volver del último torneo, nos enteramos que nos faltaba un mes más para prepararnos. Entonces ahí empezamos a meter más doble turnos, entrenando de lunes a sábados con algunos días simple para descansar, simple turno 4 horas y después 8 horas con almuerzo en el medio y preparándonos, consiguiendo el uniforme, porque ya estaba todo listo para el viaje, solo faltábamos nosotras y no teníamos ni siquiera los uniformes. Claro. Pedimos prestados, tuvimos que buscar, en el hotel nos pudieron acomodar porque va toda la federación junta, pero era sacar pasajes, yo armé una rifa, difundí un alias, fue como una vorágine de cosas, pero en el medio de todo el entrenamiento, entonces fue un lapso de tiempo muy corto, un mes para prepararnos, sacar pasajes, buscar todo, acomodar la serie, mi compañera se lesionó en el medio, entonces tuvimos que reacomodar lo que hacíamos, eh, ¿Con otra pero bueno, compañera? Ahí arrancaste un sí. proceso con otra compañera. Yo estaba en un dúo desde principio de año. Nosotras dos estábamos tratando de clasificar y no pudimos. Y después que volvemos del último torneo, mi compañera se lesiona. Pero fuimos con ella igual. O sea, ella se lesionó, adaptamos la serie, ella fue a los médicos, le dijeron qué vendaje se podía Ah, hacer, bien, tenía bien, su bien. rodilla. Pero fuimos las mismas dos desde Fueron el las principio dos, de está año. bien, está bien. No hubo que reemplazarlas, sino lo que hubo que modificar fue la rutina. Claro, no, en gimnasia tiene un poco eso de que no, vos una vez que mandás los nombres Ya desde está. principio de año, Claro, no no, lo podés no cambiar. hay A suplente. menos que tengas una suplente, que eso Ah, sucede cuando son 5, pero bien. en dúos y tríos no existe el suplente. Entonces era como, ¿vamos como estamos o no vamos? Y fue, bueno, apostemos y vayamos igual. Con todo este laburo que hicimos, vamos. Ya está. Sí, un montón de laburo y un montón, yo me lo tomé como un premio o un resultado que llegó después de muchos años de trabajo. Eh, porque yo vengo haciendo gimnasia desde que tengo 5 allá en el CEF de Chivilcoy y a los 13 vine acá para Capital. Y todos esos años yo fui escalando, fui siguiendo entrenando, iba y venía de la ciudad, iba de Chivilcoy a Capital, salía del colegio, volvía a las 12 de la noche, comía, iba al colegio el otro día y después volvía. Después empecé a ir en combi, después tenía a mi hermana acá y cuando estábamos en pandemia estaba una semana acá, la que no tenía mi burbuja escolar, estaba acá en Buenos Aires y me volví a Chivilcoy y viajaba y después ya me mudé oficialmente acá. Eh,
O sea, es un laburo de años, en serio, estar y a puro corazón, en serio, Y sí. porque eh, nada, a mí me nació siempre, mis papás me pudieron acompañar desde muy chica y sabiendo que yo tenía esa meta, ese sueño, no objetivo, ¿no? No este objetivo de ir a un sudamericano, pero hoy lo veo como una materialización de ese trabajo, ese sueño que tenía. Sí, por supuesto. Bueno, el primer sueño era, lógicamente, el poder practicar la gimnasia y todas estas cosas Sí, que fuiste haciendo para poder seguir practicando la disciplina, en definitiva, que te apasiona, o una de las disciplinas que te apasiona. exacto, exacto. Hoy es una de las rutinas que me apasionan. Estoy estudiando circo en la Universidad de San Martín. De hecho, estoy ahora en la universidad, en el campus. Acá atrás tengo la carpa de circo, Mira, donde, donde estamos gran- entrenando. Y bueno, grandota, también enorme. encontré eso, ¿no? Todo relacionado con el movimiento, con el arte, con la disciplina, con la expresión corporal, está todo como ahí. Claro, ¿sabes por qué te queríamos entrevistar? Para que nos cuentes la historia detrás de. Porque a nosotros nos llega una foto tuya con tu compañera de dupla, las dos muy bien producidas, hablándonos de un quinto puesto en Cochabamba, en Bolivia. Es, digamos, la parte, digamos, la parte linda, la parte buena. No es que el resto no sea lindo, todo lo fue, el proceso lo es en definitiva. Pero por ahí vemos Sí. la parte estética y no nos enteramos de toda la historia que hubo detrás para poder llegar a este sudamericano. No es que clasificaron en enero y fueron en febrero, ¿no? Por decir una cosa, sino todo lo que hubo detrás. Sí, no, o sea, yo lo viví bastante complejo también, por esto de que primero mi compañera se lesionó, que fue un mes para hacer malabares literalmente para juntar la plata, para conseguir las cosas, y que además uno va a un sudamericano porque está representando a su país, entonces Claro. es una responsabilidad enorme. Y nosotras, fue nuestro primer sudamericano, pero todas las chicas de la selección argentina que viajaron ya están reacostumbradas, o sea, ellas tienen un nivel y se manejan de una manera que es súper como natural para ellas, y de repente para mí y para mi compañera eran cosas súper nuevas, entonces bueno, también es encontrarte un poco con el elitismo del deporte, donde hay mucho de esto, de buscar ser la mejor, o como muy detallistas, muy perfeccionistas, ojo muy crítico. También después de haber competido nosotras viendo en el torneo hay como cierta batalla por los primeros puestos. eh, entonces eso es parte del deporte también, no es todo rosa, y nosotras fuimos desde un lado súper disfrutable como a mostrar nuestro trabajo y lo que habíamos logrado, pero yo sé que dentro del deporte, y lo vi, se vive mucho esta tensión interna por el competir, por el llegar, eh, por el mostrar tu trabajo y la frustración de cuando no sale. Eh, y bueno, nosotras que durante el año, estos 3 torneos que te contaba que tuvimos en Córdoba, en Misiones, eh, en el primer torneo del año nos fue súper bien, o eso consideramos nosotras, como que salimos muy contentas con nuestro trabajo y mejoramos un montón, seguimos entrenando, nos súper preparamos para el segundo y nos fue muy mal. O sea, el segundo torneo no podíamos creer lo que había pasado porque veníamos entrenando, estábamos como en nuestro tope de rendimiento, y de repente cuando lo tuvimos que mostrar, que es 1 minuto 45 de coreografía, no pasó, no sucedió como lo veníamos ensayando y practicando y entrenando tanto, y fue muy frustrante, y fue como, ¿ahora qué hacemos? ¿Como seguimos apostando o no? Ya perdimos como un poco la motivación, después de esas cosas son como golpes que uno Y recibe, sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. Y tuvimos otro torneo acá en Buenos Aires, más interno para la federación, y tampoco nos fue muy bien, ¿viste? Entonces fue como, ¡ay! ¿Dónde la estamos pifiando? ¿Será que no es por acá? Y bueno, entendimos un poco que tal vez era momento de bajar un cambio, como de no autoexigirnos tanto también, como de no pretender tanto y hacerlo más por disfrute, encontrarnos más con nosotras mismas, y a Misiones fuimos con ese objetivo, de pasarla bien, de mostrar nuestro trabajo, y si no sale, confiar y seguir.
Y bueno, ese torneo que fue en julio en Misiones, en Posadas, en un nacional de clubes, hicimos una pasada excelente, en serio fue un muy buen torneo donde nos propusimos disfrutarlo y mostrar el trabajo desde lo genuino y no solamente desde lo técnico. Y al ponerle el foco en eso salió técnicamente increíble también. Y eso fue un pie y yo me quedé muy contenta con ese torneo. Si bien no habíamos logrado la clasificación sudamericana, ese torneo fue como un puntapié a decir, estoy tranquila con esto que hicimos, estoy conforme, estoy contenta. Y bueno, y después la noticia del sudamericano fue Claro. como, uff. El perseverar, ¿no? Y este quinto puesto, por todo esto, por todo lo que nos estás contando, ¿equivalió, digamos, a un campeonato? A un campeonato en qué Claro, sentido, en el como si fue sentido un buen torneo. de todo lo que pasó, digo, este quinto puesto para ustedes, ¿fue como si hubiesen ganado el campeonato? El estar en Cochabamba representando al país, un quinto puesto sudamericano, con todo lo que pasó, con todo lo que rodeó esta historia. Es que sí, o sea, yo no soy una persona que mire tanto el puesto, porque yo puedo tener un primer puesto Cochabamba habiendo hecho una serie horrible, o sea, habiendo pasado muy mal y nunca voy a estar como contenta con ese trabajo. Entonces, haber podido mostrar el trabajo, haber podido superar todo esto y encima tener un quinto puesto sudamericano, el cielo, o sea, Claro. yo con haber sabido que tenía la posibilidad de clasificar, ay, ya me está dando el sol, me voy a parar un poco, que ya tenía la posibilidad de saber que estaba clasificada, que mi nombre figuraba en las posibilidades de ir a un sudamericano, eso ya era un evento ganado para mí. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Seguimos con la gimnasia? ¿Le estás metiendo más al estudio? ¿Sí? Para el lado del circo, ¿cómo vas manejando los tiempos? Y mira, yo volví de Bolivia y a las 2 semanas tuve un torneo que fue el fin de pasado. Yo también hago modalidad individual, hago el dúo y también hago individual. Bien, Y me fue muy bien. mejor Y así. fue como medio un cierre de esa etapa en el mundo de la gimnasia, medio que esta es la etapa donde termina el año, porque se maneja con tiempos europeos, ¿no? Y arranca como una pretemporada. Yo me voy a tomar más tiempo ahora para que sea el final de la facultad del cuatrimestre, que es donde nos empiezan a pedir un montón de producciones escénicas, un montón de trabajos, que los días están más lindos y tengo este campus enorme para venir y tirarme un rato al sol, descansar después de un año tan intenso. Eh, y sí, meterle mucho a esto de la facu. El circo es algo que comparte mi amor por la gimnasia y lo está potenciando, creo que todo lo que gané en estos años con gimnasia se puede potenciar acá en el circo y transformar en eso. También tengo muchas ganas de transmitir todo lo que sea gimnasia, yo tengo ganas de ser entrenadora, doy clases de hecho de acrobacia en estudios de danza, eh, estuve dando clases en el verano, así que tengo muchas ganas de ir para estos lados. Bien. Bueno, y te esperamos por aquí por Chivilcoy. Sabes que en Chivilcoy viene creciendo lo que es la parte de circo, de acrobacia. Por ahí arrancó medio timidón, pero en estos últimos años fue creciendo. ¿Sí? Así que bueno, me parece como que se está expandiendo ahora, ¿sí? Lo que es este gusto por las actividades circenses. Sí, sí, re, allá sé que hay, porque una amiga mía está allá y hace circo allá en Chivilcoy y hace circo acá en Buenos Aires. También hay otra universidad donde se estudia circo, que es la Universidad del 3 de Febrero. Yo 3 de estoy en la febrero. de San Martín. Y veo que allá hay movida y que hace poco hubo un torneo, creo que de Flavio Mendoza, que es Sí, tuvo la competencia de Flavio una Mendoza, sí. compañía de Sí. circo, sí. Y bueno, todas mis ganas y eso van a estar allá también porque Chivilcoy es parte de mí, son mis bases, son mis raíces, mis papás viven allá, le tengo mucho cariño, entonces que encima esté creciendo el circo y la gimnasia también allá, Sí. me llena el corazón de alegría. Bueno, acá y ya, digamos, te cierro con esto para no hacerte perder más tiempo y que puedas seguir ocupándote de los estudios, pero bueno, nos hablaste de, digamos, tu formación en el CEF. Y hoy es el CEF todavía quien se sigue ocupando fundamentalmente de la formación en gimnasia artística, en gimnasia rítmica, ¿sí? Y además, a veces lo que suele ocurrir con las jóvenes o con los jóvenes es que llegan a una edad donde dejan todo por los estudios. Y creo que para valorar en tu caso que pudiste seguir estudiando, pero no abandonaste la gimnasia cuando te fuiste de Chivilcoy. No, no, todo lo contrario. O sea, a mí mis papás siempre me dijeron,
Vos podés hacer gimnasia y sabemos que te gusta y le encaramos con eso y te apoyamos, pero tenés que seguir manteniendo tus estudios, no descuides eso, porque eso también te forma a vos como persona. Y yo seguí haciendo el colegio, yo estoy estudiando una carrera universitaria hace 2 años, hace 3 años estaba en otra carrera que era psicología, hice un cuatrimestre y después, bueno, decidí que no era para mí, pero eh, seguí estudiando, le seguí metiendo y se puede, y a uno lo potencia, porque uno puede estar muchas horas sentado estudiando y después el cuerpo, al menos a los que nos gusta la gimnasia y el circo, nos pide movimiento. Entonces es una linda complementación. Y si encima está la posibilidad de estudiar algo relacionado a eso, como es el circo, el mío es una carrera, es una licenciatura en artes escénicas. Entonces, es no bajar los brazos porque tengo que ir a estudiar y dar una prueba, sino es organizarse y entender que uno lo hace por uno, no por rendirle a nadie. eh, y que cuando sale desde ese lado genuino se encuentran los espacios, los lugares, los tiempos, las formas, pero hay que estar convencido, ¿no? Por supuesto que sí. Carolina, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias por contarnos esta Muchas historia. gracias por la entrevista. Que sigas muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Carolina Parola charlando con nosotros aquí en la mañana del centro, una gimnasta que se formó en el Centro de Educación Física número 12 y que pudo llegar a un campeonato sudamericano. Paralelamente, digamos, practicando un deporte, paralelamente estudiando y paralelamente también pudiendo llegar a competir en el orden internacional, ¿no? Digo, esto de cuando se quiere, se puede. Y también reflejando la historia porque, bueno, hay muchos deportistas de Chivilcoy que por ahí, obviamente, ¿no? Terminan después priorizando sus estudios cuando se van a La Plata, a Buenos Aires, abandonando un poco la parte deportiva. Y bueno, en el caso de ella pudo seguir también practicando la gimnasia y esta práctica la llevó a competir en un campeonato sudamericano donde estuvo representando al país hace poquito tiempo nada más. Hacemos una última tanda en la mañana del centro y después